Sí, Sí, bien, hola bien. amigos, ¿cómo están? Tanto Hola, hola. tiempo de poder tener el privilegio de poderlos acompañar con una hermosa palabra y el privilegio de poder cerrar este libro. Le damos mucha gracias a Dios por poderlo volver a ver más a ustedes, los que se han unido el día de hoy y los que se van a seguir uniendo. Eh, Nuestro libro, Guerra de Palabras, capítulo final. Hoy damos término a un libro que nos acompañó durante un tiempo intenso en nuestras vidas, no solo de la suya y de la mía, sino de las muchas personas alrededor del mundo. Un tiempo de pandemia, un tiempo de encierro, un tiempo de intensas relaciones interpersonales con nuestro prójimo más próximo, nuestra familia, es decir, el esposo, la esposa, los hijos, tal vez la abuelita o el tío. A lo mejor no lo teníamos previsto, tampoco estaba en mi agenda, se los aseguro, pero Dios agendó este tiempo para intervenir en mi vida y mi familia. Se me había ocurrido tal vez antes agendar un año de intensas relaciones familiares, intensas por decir de alguna forma descriptiva, pero fue mucho más que eso. Dios, antes que tal vez lo imagináramos, en su plan soberano tenía esta intervención, una vez más en mi vida, en la suya, en nuestras familias, que incluía confrontarnos cara a cara en una guerra de palabras. Curiosa y sorprendentemente para mí, pero no para Dios, él en su eternidad pensó que durante esta pandemia leyéramos y trabajáramos como ministerio en este libro, llamado ni más ni menos Guerra de Palabras. Las palabras cuyo diseño inicial de Dios no eran en absoluto lo que Dios planeó para nosotros en el Génesis, pero son aquellas con las cuales convivimos día a día, consecuencia de la caída. Este capítulo tiene por título Escogiendo tus palabras. Al solo adelantarnos prejuiciosamente, inferiremos que se tratará de darnos una lista de conocimientos y herramientas aprendidas durante todo este periodo, donde Paul Tripp, el autor, nos brindó conocimientos donde debiéramos aprender ahora o graduarnos a llegar a ser capaz de escoger hablando con sabiduría. Sin embargo, no sé si le pasó a usted que estuvo en nuestras reuniones, pero al menos para mí terminé con la sensación de haber terminado como reprobada, y por aún rayando el 4, y por la gran misericordia del Señor. Hoy llegamos al capítulo final, pero para poder ahondar en él es absolutamente necesario recordar el génesis de Guerra de Palabras. ¿Cuál es la altura que nos demanda Dios llegar en esta guerra de palabras? Efesios 4, 12 y 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4 nos enmarca por dónde debemos transitar para llegar a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Claro está que es un capítulo que denota un esfuerzo que no se inicia ni en usted ni en mí, sino plenamente desde el corazón de Dios, que une al matrimonio para cumplir este mandato de una forma ejemplar. La epístola de Pablo a los Efesios, en los capítulos 4, versículos 1 al 6 dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El capítulo 2 del libro Guerra de Palabras nos habla de una tercera voz en el huerto, la voz de Satanás, y en el tercer capítulo nos muestra la condición humana. Ambos temas bien conocidos y personificados a través de todas las sagradas escrituras. En el huerto, luego de la caída, Adán y Eva fueron vestidos de vergüenza y avaricia. ¿Y nosotros de qué nos hemos vestido? Es aquí donde nos planteamos un punto de reflexión para nuestras vidas al hablar de las palabras y de la comunicación, y en donde el autor nos lleva aún más allá al decirnos que los problemas de comunicación revelan problemas aún más profundos y fundamentales, que necesitamos, más allá de técnicas, la habilidad o el conocimiento. Necesitamos como cristianos tratar con el corazón endurecido e idolátrico que solo un Salvador puede cambiar, Jesús Cristo. ¿Por qué? Porque existe una lucha más allá de las palabras, una lucha espiritual, a la que debemos hacer frente con un corazón ejercitado en obedecer y hacer cumplir sus mandamientos. Sí, porque Dios nos ha capacitado para eso y mucho más, no solos, sino con su Espíritu Santo, en el conocimiento de sus mandamientos, según lo que dice 2 de Timoteo de 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos abstraernos que en esta guerra de palabras somos aquellos embajadores de un rey, al que debemos conocer profundamente, para hablar en su nombre y cumplir esa misión santificadora para el creyente y para el receptor, quien quiera que éste sea, y que escuchase el mensaje más maravilloso, más magnífico e indescriptible, el mensaje del Evangelio. Y nuestras familias, que son nuestros prójimos más cercanos, son y serán los primeros testigos del mensaje hecho vida en nuestras vidas. Hemos llegado al final de nuestro desafío de guerra de palabras, viviendo un año pandémico, reconociendo con humildad qué somos, quién dirige y capacita nuestras vidas. Ahora sí, ya podemos hablar de cómo nos ha enseñado Dios a relacionarnos matrimonialmente frente a nuestra familia y de cómo debemos seguir haciéndolo por delante. La experiencia de esta pandemia durante este último año, no ha sido por demás. Nos ha obligado a estar estrechamente vinculados con nuestro prójimo y a partir de ahí poder relacionarnos de una manera más santa, más genuina ante nuestro Dios. Pondremos como ejemplo, para analizar esto, un caso real. Sin embargo, los nombres y lugares han sido obviados para proteger la identidad de sus verdaderos protagonistas, con el fin de analizar nuestras palabras. Mi hijo, como siempre, me pidió ocupar el auto, ya que iba a ayudar a uno de sus amigos. En un tema que hoy no recuerdo bien, señalo esto, porque al día siguiente le pedí si podía realizar un trámite con su hermana, ya que yo iba a estar ocupado. La verdad, nunca pensé que su respuesta sería no puedo. Pensé en ese momento, ¿qué era tan importante? ¿Por qué no podía ayudarme? La verdad, me molesté. Pero dije,
Yo puedo hacerlo. Al día siguiente fue horrible. Mi trabajo se sobrecargó en extremo y cada vez que veía la cantidad de trabajo me recordaba de mi querido hijo diciendo, no puedo. Ese día cometí muchos errores y discutía con quien se me ponía enfrente, y fueron bastantes. No podía creer lo que estaba pasando, habiéndole demostrado cada vez mi amor al prestarle el vehículo. Ahora pensaba que todo era por su culpa. Yo siempre estaba dispuesto a ayudar y no ponía problemas cuando él me pedía algo. Obvio, si yo era tan bueno como él, era tan bueno con él. ¿Cómo me pagaba de esta forma, siendo que yo tenía una voluntad de oro? Cada vez que él quería algo, se le daba. Solo quería que él supiera todo lo que estaba pasando, e incluso que sintiera lo mismo que yo estaba sintiendo. No puedo describir las barbaridades que pasaban por mi cabeza. Estuve todo el día peleando en mi mente. ¿Cómo le iba a recalcar el día nefasto que había tenido por su culpa? En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Cómo escoger las palabras correctas? ¿Cómo hacerlo? Confesando mi necesidad de Dios, reconociendo la gracia de Dios para mí. Decir no a los deseos y pasiones de la naturaleza pecaminosa. Dar gracias a Dios reconociendo el llamado y la oportunidad de ser parte de la obra en los demás. ¿Y qué significará escoger las palabras? Si mi propósito o intención es obrar como representante de Dios, necesito tomarme un tiempo de considerar cómo hablar en estas circunstancias, con estas personas. Debemos considerar que mucho del daño que causamos ocurre porque no nos preparamos. ¿Y cuáles palabras escoger? Perdón. Dios por medio de Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos enseña cómo debemos hablar. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Escogiendo palabras que reflejan verdad, una verdad en amor, una verdad en Cristo, una verdad como dignos de llamamiento de nuestro Señor. Citando al autor Paul Tripp, él nos dice, Dios nos ha dado su verdad para que entendamos el sentido de la vida. Él sabía que por nuestra propia cuenta nunca seríamos capaces de entender la vida correctamente. También sabía que en este mundo caído habría un estruendo de voces, todas compitiendo por nuestros corazones, todas considerando los mismos hechos, pero todas dándonos una interpretación diferente. La palabra de Dios nos fue dada para acabar con toda confusión y para interpretarnos el sentido de la vida. Es necesario que nos hablemos unos a otros diariamente con la verdad bíblica. Al hacerlo, maduraremos en Cristo. ¿Y qué palabra debemos hablar? Bueno, aquellas que estén llenas de amor, a través de la Biblia. Aquellas que reflejen dominio propio. ¿Y cuáles serían estas?
son aquellas que muestran un corazón descontrolado, y cuando decimos palabras que nunca debieron haber dicho, las que decimos en momentos equivocados y con emociones descontroladas, aquellas donde el silencio hubiera sido la opción más piadosa y amorosa, cuando hablamos motivados por los deseos y exigencias personales, que por los propósitos de Dios o la necesidad del otro. ¿Y cuáles son? Las honestas. Dejando la mentira, hable cada uno con la verdad. Las que no son controladas por el enojo. Cuán tentador es caer en pensamientos de desesperanza, olvidando la presencia interna del Espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escogiendo palabras de gracia, comprometidos en hablar palabras edificantes, considerando a la persona que estás hablando, considerando el problema que has sido llamado a atender, considerar el proceso. Esto es la meta de Dios, que es la gracia. Siempre debemos tener presente el mundo invisible de las realidades espirituales y hablar de una manera que produzca cosecha de frutos espirituales. No permitir que nuestras palabras estorben la obra del Espíritu Santo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escogiendo palabras de perdón, recibir el pecado de los demás como un perdón judicial, recibir el pecado de los demás con un perdón relacional. Como no hemos podido lidiar con el perdón judicial, no estamos preparados para ofrecer el perdón relacional, cuando alguien viene a pedirnos. Recibir el pecado de otros con palabras de bendición. El perdón es activo y reemplaza el odio con el amor, reemplaza la malicia con compasión, la amargura con gozo, el deseo de vengarnos con el deseo de bendecir. Antes de pasar a las salas, debo decir de que la historia, el hijo no muere, está estable, junto a su padre que se encuentran ahí disfrutando. Ahora podemos pasar a la sala. Si necesitas comunicarte con nosotros para solicitar información sobre cursos, consejería para novios, charlas prematrimoniales, consejería matrimonial y otros, escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla. Sin ti, mi Jesús, nada soy. En mí encuentro solo debilidad. Solo en ti, Señor, puedo descansar. Solo en ti. Fuerte soy, sin tu presencia, Dios, no puedo seguir. En mí no encuentro capacidad. Solo en ti, Jesús, puedo continuar.
de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Solo en ti mis fuerzas están. Sin ti, mi Jesús, nada soy. En mí encuentro solo debilidad. Solo en ti, Señor, puedo descansar. Solo en ti. Fuerte soy. Sin tu presencia, Dios, no puedo seguir. En mí no encuentro capacidad. Solo en ti, Jesús, puedo continuar. Solo en ti. Fuerte soy. Aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con tu aceite fresco. Tu vara y tu callado me infundirán un nuevo aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Solo en ti mis fuerzas están. 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 Aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo. Seré ungido con tu aceite fresco. Tu vara y tu callado me infundirán un nuevo aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Solo en ti mis fuerzas están. Solo en ti mis fuerzas están. Si usted desea entregar sus diezmos y ofrendas a la iglesia durante este tiempo en que no nos reuniremos presencialmente, el canal que usaremos y que muchos ya usan es la transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia.
Por lo tanto, si usted de forma voluntaria quisiera usar esta opción, por favor realice una transferencia electrónica a la cuenta corriente cuyos datos aparecen publicados en pantalla. Dios les bendiga y gracias por seguir apoyando la obra aún en estos tiempos difíciles.